Para empezar, quiero decir el tema de la prédica de hoy, que es una vida con Cristo, ¿no? La Santa Cena nada más es para recordar la vida de Cristo, la vida y la muerte de Cristo, el por qué nosotros estamos aquí. Para eso sirve la Santa Cena, es para enseñarnos una vez más del por qué nosotros tenemos vida, del por qué nosotros estamos aquí, que es a través de la vida de Cristo. Entonces, Pablo siempre, y todos los apóstoles también, pero Pablo más siempre nos ha enseñado a venir a Cristo y a ser imitadores de Cristo. ¿Qué es eso? Tener una vida como Cristo tuvo su vida, ¿no? Y el Señor Jesús estuvo aquí durante los años que estuvo, enseñándonos que es posible vivir una vida en el mundo sin hacer parte del mundo. Entonces, eso quiero hablar, pero ¿qué es una vida con Cristo, ¿no? A través de Cristo, a través de su vida, a través de su muerte, nosotros tenemos vida. A través de Él, nosotros tenemos esta vida que nosotros vivimos. No basta solo con que un día el Señor ha creado a Adán y Eva, sino que durante todos los años, ¿no?, que han pasado en la tierra, nosotros como seres humanos debemos buscar vivir como Él nos ha hecho, ¿no? El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces debemos buscar vivir a su imagen y semejanza, así como ha hecho el mismo Cristo, que estuvo aquí viviendo así, amén. Así que quiero empezar leyendo 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Amén. Entonces, de modo que si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos nueva criatura. Entonces el Señor prepara nuevas cosas, un nuevo camino, una nueva vida. Entonces nosotros estamos en Cristo y reconocemos eso. Debemos vivir una vida con Cristo, una vida en Cristo, viviendo las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros, viviendo el camino nuevo que el Señor pone delante de nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que otros también puedan vivir esta vida con Cristo. Y uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos en la Biblia es Pablo, porque los demás discípulos han visto a Cristo, han visto cómo Cristo vivía, cómo Cristo hacía su vida, cómo Cristo hacía las cosas. Pero Pablo, así como nosotros, él no ha visto eso, él no ha vivido con Cristo literalmente, en Cristo físico, ¿no? Él, así como nosotros, él se ha convertido después de que Cristo había muerto. Entonces, él es un ejemplo que nosotros debemos seguir de ser nueva criatura. Así que quiero leer en Hechos capítulo 9, a partir del verso 1. Dice: Saulo, para los que no sabéis, era Pablo, ¿vale? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿vale? Entonces aquí Saulo, él aquí no era creyente, ¿vale? Aquí no seguía a Cristo, aquí él perseguía a los que seguían a Cristo, él perseguía a los apóstoles, él perseguía a los cristianos. Verso 2, y dice: le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entre en la ciudad,
y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Verso 17 del mismo capítulo dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces nosotros aquí podemos ver que Pablo estaba en un camino, ¿vale? Pablo estaba en su camino de persecución, en su camino de rebeldía, ¿no? Entonces el Señor reinterrumpe el camino. ¿Para qué, hermanos? Para traerle cosa nueva, para traerle vida nueva, para presentarle vida nueva. Entonces el Señor le interrumpe el camino cuando va hacia buscar, ¿no?, la prisión de otros hermanos. Entonces el Señor Jesús le interrumpe el camino. Y eso es lo que el Señor Jesús nos hace, le interrumpe nuestro camino muchas veces. ¿Para qué? Para hacernos criaturas nuevas, para enviarnos a nuestro camino nuevo, a un camino nuevo que Él ha preparado. Entonces, a partir de este momento en que el Señor Jesús interrumpe el camino de Pablo, Él es tocado de una manera tan fuerte que Él entiende que estaba haciendo mal y entonces Él cree en el Señor Jesús, aunque no había vivido con Él como los demás discípulos. Así nosotros creemos, nosotros no creemos por vista, ¿vale? Sino creemos por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no hemos tenido esta maravillosa oportunidad de vivir con el Señor Jesús, de estar con Él. Entonces, pero nosotros creemos que Él ha venido y que Él ha muerto y por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso hoy el Señor nos pone delante de nosotros un nuevo camino, así como ha hecho con Pablo. Entonces Pablo fue transformado, pero esa transformación, hermanos, no fue así. No fue en los 3 días que estaba ahí, Él fue totalmente transformado. La transformación del Señor y una vida con el Señor es un cambio constante, es una caminata, ¿no? Yo no puedo querer llegar a un lugar y de la nada, ¿no?, parpadear y estar en ese lugar. No, tengo que caminar hasta este lugar, sea cuántos kilómetros sea. Entonces los kilómetros de nuestra vida debe de ser esta caminata de aprendizaje con el Señor Jesús. Y eso fue lo que ocurrió con Pablo. Entonces quiero sacar algunas cosas de que Pablo, a la medida que fue viviendo su vida en la tierra, cosas que él aprendió a partir del momento que el Señor interrumpió en su vida y le cambió todas las cosas y ha hecho nueva todas las cosas en la vida de Pablo, así como hace en nuestra vida. Entonces la primera cosa que Pablo aprendió y que nosotros debemos aprender también es que Cristo salva y sana, ¿vale? Cristo salva y sana. Para eso vino. En este mismo día Pablo ha encontrado salvación de la parte del Señor y sanación, ¿vale? Sanación en muchos aspectos, hermanos, que nosotros podemos ver aquí que realmente cuando Ananías oró por él se cayó las escamas de sus ojos y él volvió a ver. Entonces era realmente una enfermedad que le había hecho ahí en los 3 días de la presencia tan fuerte del Señor, pues que estaba ciego. Era una enfermedad real. Pero Pablo tenía muchas otras enfermedades, por así decir. Él tenía muchas otras cosas que ser sanado desde su vida espiritual, de su vida emocional, de su vida sentimental, ¿no? A causa de que él perseguía a la iglesia, todo eso eran cosas pues que le impedía de llegar a Jesús. Entonces Cristo salva y Él sana todas las cosas que nosotros debemos ser sanados, en todas las áreas que nosotros debemos ser sanados. Entonces, en el momento que Cristo interrumpió el camino de Pablo, llevándole a su verdadero propósito, entonces la salvación y la sanación del Señor nos lleva a nuestro propósito. Así como he leído al principio, el Señor hace nuevas todas las cosas. Nosotros en Cristo somos nueva criatura. Entonces, sea cual sea lo que nosotros estemos pasando, el Señor en el momento que nos salva, Él también sana nuestras heridas. Entonces, en el momento
Pablo fue sanado físicamente, porque el Señor tiene el poder para hacer eso, pero también fue sanado de sus otras heridas, tanto que en el momento que se levantó y tuvo la vista, él fue bautizado. O sea, que eso era una confirmación más de la salvación que el Señor le estaba dando, de que realmente estaba dejando de ser la vieja criatura Saulo para tornarse esta persona que nosotros cristianos admiramos, que es el apóstol Pablo. Amén. Entonces el Señor, cuando viene para interrumpir muchas veces lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, es para eso, es para traer la salvación y la cura que necesitamos. Porque, hermanos, la enfermedad, sea cual sea la enfermedad emocional, sea la enfermedad física, sea cual sea la enfermedad del pecado, ¿vale? Porque el Señor vino para salvar, y la salvación es eso, es quitarnos del pecado, ¿no? Quitarnos nuestra vida de pecado. La enfermedad pecado, la enfermedad física, la enfermedad emocional paraliza, y nosotros podemos ver, porque Pablo aquí dice, él se quedó 3 días sin ver, sin moverse, sin comer, estaba totalmente paralizado, y eso es lo que la enfermedad nos hace, la enfermedad del pecado, la enfermedad que nos paraliza, sea cual sea ella, hermanos. La enfermedad paraliza, pero el Señor Jesús es aquel que cura y que vuelve nuestra movilidad y que nos hace avanzar. Cuando el Señor nos sana y nos hace avanzar. Entonces, cuando el Señor Jesús sanó a Pablo, Él le hizo avanzar en su vida. Él se quedó aquí estos días en Damasco, pero después Él salió a predicar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había enseñado su propósito. Eso es lo que el Señor nos hace. Él cuida de nuestras heridas primero, Él nos salva, Él nos sana, para que nosotros podamos avanzar y no quedarnos parados, sea donde sea que nosotros estamos, sea el pecado que sea la enfermedad que sea. Nosotros podemos avanzar. Con Cristo podemos avanzar, porque Él transforma situaciones, así como ha transformado la situación de Pablo. Amén. Punto 2. Cristo libera, hermanos. Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿vale? Aquí después, en los demás versos, no voy a leer porque es bastante largo la lectura, pero después podéis leer. Aquí después de que Pablo ora por ella, ¿no? Porque aunque ella iba diciendo, estos son hombres de Dios, en realidad tenía este espíritu malo, ¿no? Este espíritu de engaño. Y Pablo, siendo un hombre de Dios, ve que tenía este espíritu de engaño. Entonces le rechaza. En este momento que rechaza el espíritu de engaño, sus amos, como dice en el verso 16, ella traía mucho dinero a sus amos. Entonces sus amos pues se quedan enfadados porque Pablo acaba de quitarles directamente el dinero, ¿no? Acaba de quitarle el negocio. Entonces ellos vienen, se pelean con Pablo y con Silas y les llevan a la cárcel, ¿vale? Entonces están ahí en la cárcel en este momento. Verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó
adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿vale? Después de eso se van a la casa de este hombre y en el verso 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero entonces Pablo, hermanos, como también era romano, ¿no? También era ciudadano romano, dijo, mira, me han azotado sin ningún sentido, ¿vale? Estoy aquí herido, me han encarcelado, yo tengo derechos, ¿no? Entonces él pide por sus derechos como también ciudadano romano. Y entonces él quiere, ¿no? Que vayan directamente a su cara a decirle, pues, que puede salir. Entonces en el verso 40 dice, en el verso 39 dice, viniéndoles rogar y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Es una lectura un poco larga, pero es una historia muy bonita. El Señor libera, hermanos. Aquí nosotros podemos ver varios tipos de liberación. Una, la liberación espiritual, porque la chica estaba realmente poseída por el espíritu malo, pues que estaba ahí trabajando para estos señores, haciendo adivinanzas, ¿no? Según le daba el espíritu malo. Entonces, la primera liberación que ocurre en este capítulo es esta, que Jesús utiliza la vida de Pablo para liberar a esta chica del espíritu malo, para liberar a lo que el enemigo le estaba haciendo. Entonces, esa es la primera liberación que nosotros podemos ver, la liberación espiritual, ¿vale? Que el Señor utiliza. Entonces, a veces el Señor va a utilizar la vida de alguien para liberar a otros, sea cual sea, ¿vale? No necesariamente será el espíritu de adivinanza, pero la liberación espiritual, algo que el enemigo intenta ponernos para impedir que nosotros hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿vale? Sea cual sea el tipo de espíritu malo que venga a intentar impedir esta relación que nosotros tengamos con el Señor. Entonces el Señor va a utilizar personas para hacer ese tipo de cosas, así como ha hecho con Pablo. El Señor utilizó la vida de Pablo. No fue Pablo quien rechazó el espíritu malo, fue el poder del Señor que actuaba en Pablo, pues que rechazó el espíritu malo. Entonces esa es la primera liberación, la liberación espiritual. Segunda liberación física, ¿vale? Porque Pablo y Silas estaban ahí encarcelados sin ningún motivo. Entonces estaban era una injusticia, ¿no? Tanto que Pablo después pide que se le haga justicia y que le digan a la cara que puede ir suelto, ya que era ciudadano romano y no se podía hacer este tipo de cosas. No ha pasado por ningún juicio ni nada, simplemente le metieron ahí. Entonces esa es la segunda liberación, la liberación física. Entonces no necesariamente nosotros vamos a estar encarcelados en una prisión, ¿vale? Pero hay muchas cosas que el enemigo intenta hacer para que nosotros seamos impedidos de alcanzar nuestro objetivo, de alcanzar nuestro propósito, y eso nos encarcela a nosotros, sea cual sea el tipo de prisión que nosotros podamos vivir físicamente, ¿vale? No realmente la prisión de ir a la cárcel, pero algo que nos aprisione. Entonces el Señor nos libera de eso también. Pero hermanos, aquí es importante ver que Pablo y Silas es muy claro cuando dicen que estaban cantando himnos a Dios. Entonces la liberación no viene por quejas, la liberación viene porque nosotros alabamos al Señor. La liberación viene a través de la alabanza, a través de una relación con el Señor. No sirve que nosotros nos quejemos, porque tengo esta situación y esto me aprisiona, y me quejo con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No, aquí, aunque estaban en injusticia, aunque estaban en una injusticia, no, se me ha ido la palabra, pero aunque estaban aquí y no deberían, ¿vale? Aún así, no se estaban quejando. La Biblia es clara en decir, ellos estaban cantando. No estaban diciendo en ningún momento, Señor, ¿por qué estoy aquí en esta prisión si estaba haciendo tu obra, por ejemplo?
porque podían hacer, ¿no? Estaban haciendo la obra del Señor y podían decir, Señor, estaba haciendo tu obra y mira lo que nos ha pasado. Pero no, hermanos, ellos estaban cantando. Y mientras cantaban, ocurrió el milagro. Mientras nosotros tenemos esta relación con el Señor, mientras nosotros buscamos al Señor, mientras nosotros cantamos y alabamos el nombre del Señor, el Señor nos libera. Aleluya. El Señor nos libera. Sea cual sea la situación que el enemigo nos ponga en prisión. Tercera liberación que nosotros podemos ver es de este hombre trabajador que iba a verse en una mala situación si todos empiezan a huir. Entonces por eso se iba a matar, porque pensando, si todos huyen, la culpa será mía y yo moriré de todas maneras. Pero el Señor le libera de esta culpa, porque viene y utiliza la vida de Pablo y de Silas para traerles salvación. Entonces ocurren estos 3 milagros, hermanos. Da igual la situación que el enemigo nos meta, da igual la situación que el enemigo intente aprisionarnos, da igual la situación que nosotros nos aprisionemos. El Señor es el que tiene el poder y la autoridad para hacernos libres. Para eso Él murió y resucitó, para que nosotros pudiésemos ser libres en Él. A través de Cristo, nosotros somos liberados de cualquier tipo de prisión, sea prisión emocional, sea prisión física, sea la prisión de injusticias, sea la prisión de la sociedad, sea la prisión del mundo, sea cual sea el tipo de prisión, el Señor nos libera. Y el Señor utiliza personas para ayudarnos, como ha utilizado la vida de Pablo en las 2 situaciones, pero nosotros también, hermanos, debemos hacer como Pablo y Silas, aunque venga la situación mala, estar dando honra y gloria al Señor, que es aquel que actúa, que es aquel que tiene el poder para hacer el milagro. Amén. Punto 3. Cristo suple. Filipenses capítulo 4, verso 12. Incluso fue una palabra que he leído la semana pasada en el domingo a la hora de la ofrenda, ¿no? Que es una palabra que me hace gracia incluso, ¿no? Porque aquí Pablo es un poco irónico también y eso me gusta de su parte. Entonces Filipenses 4, verso 12 dice, aquí Pablo diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Entonces aquí Pablo entiende que el Señor es el que suple. Porque mientras estaba haciendo la obra, aunque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Cristo que me fortalece es quien me va a suplir, sea cual sea la necesidad. Aquí Pablo tenía la necesidad, pues, de comida, de ropa, de dinero, de sea lo que sea para seguir sus viajes, ¿no? Entonces, él, a través de la iglesia, a través de Epafrodito, él recibe eso y él dice que todo este sacrificio, que todo eso que habéis hecho por mí, se aceptó agradable a Dios. Pero es muy bueno lo que dice en el verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. El Señor nos va a suplir, así como ha suplido en la vida de Pablo. ¿Quiere decir que todos nosotros seremos millonarios, hermanos? No, quiere decir que cuando el Señor nos suple, nosotros somos prosperados según nuestro propósito. Entonces podemos decir que sabemos vivir, porque no nos falta. Porque aquí dice, el Señor va a suplir lo que os falta. Entonces el Señor viene para esto, ¿no? No necesariamente vamos a hacer grandes cosas y comprar grandes coches y grandes casas, nada de eso. Pero todo lo que nos haga falta, el Señor está ahí para suplir si nosotros ponemos nuestra fe en aquel que nos fortalece. Entonces el Señor suple en todas las necesidades.
Y aquí puede estar diciendo de necesidad financiera también, pero también hay la necesidad emocional, también hay la necesidad física. En todos nosotros somos fortalecidos en Cristo. Porque si nosotros en Cristo tenemos la fortaleza, podemos seguir adelante. Como he dicho al principio, la enfermedad nos paraliza, la prisión nos encierra, pero a medida que nosotros recibimos sanación, que nosotros recibimos salvación, que nosotros recibimos liberación, entonces nosotros podemos avanzar. Pero si no tenemos fuerza para avanzar, no podemos caminar. Si yo me paso un día sin comer, mañana no me vais a ver. Entonces necesitamos comida para poder seguir adelante. El Señor es nuestra comida, el Señor es el que suple y nos da fortaleza. En Isaías capítulo alguna cosa, versículo alguna cosa, que no me acuerdo, hermanos, pero dice que el Señor es aquel que renueva las fuerzas de aquel que no tiene, ¿vale? Él renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, ¿la fuerza de quién viene? Del Señor. Si yo no tengo ninguna fuerza, ¿de dónde voy a sacar? Del Señor que nos fortalece. Entonces, en todo nosotros podemos creer en Cristo, que nos fortalece y que va a suplir según sus riquezas. Y nosotros debemos acordarnos que el Señor es rico, que su riqueza no tiene límites. Su riqueza, el dueño de la plata y del oro, pero su riqueza en amor, su riqueza en paz, su riqueza en todos los tipos de situaciones es infinita y su poder es infinito. Y nosotros podemos confiar en eso, que Cristo, a través de su gracia, suple nuestras necesidades. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, no, estoy en 1 Corintios, perdón. 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi... Eso, el Señor diciendo a Pablo otra vez. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquel que nos fortalece. Cuando nosotros tenemos debilidad, el Señor es quien nos fortalece. Cuando nosotros tenemos necesidad, el Señor es quien nos ayuda. El Señor es quien nos suple nuestras necesidades. Entonces nos podemos gloriar en Cristo que nos fortalece. Solo a través de la gracia del Señor es que nosotros tenemos esta fuerza, hermanos. Por eso dice, bástate mi gracia. La gracia del Señor es que suple nuestras necesidades. La gracia del Señor y el amor del Señor es que nos mantiene aquí. ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿En qué necesitas que el Señor te supla? Entonces, pon delante del Señor. Señor, esta es mi debilidad. Esta es lo que necesito. Pero siempre alabando el nombre del Señor, hermanos. Nunca en queja. Ah, Señor, necesito eso y no me das. No. Sino como Pablo, que entendió que la gracia del Señor era el que le hacía fuerte para seguir adelante. Amén. Por la gracia del Señor, nosotros tenemos nuestras necesidades suplidas en todas las áreas de nuestras vidas. Punto 4. Cristo hace discípulos. Hermanos, cuando entendemos la salvación, entendemos que el Señor sana, entendemos que el Señor libera, entendemos que el Señor suple, entonces todo eso debemos pasar adelante. Pero no soy pastor, o no soy profeta, o no soy evangelista. Aún así, todos nosotros que somos cristianos fuimos llamados para dar testimonio. Cuando nosotros tenemos una vida con Cristo, entonces nosotros debemos enseñar esta vida con Cristo a los demás, para que los demás también tengan esta vida, para que los demás también tengan sanación, salvación, que sean suplidos en sus necesidades. 2 Corintios, quiero volver a donde he leído al principio, 2 Corintios, verso 5, capítulo 5, verso 20. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador tiene que dar ejemplo de su país. Si un embajador está en un país, si viene el embajador
yo qué sé, hermanos, de Colombia, ¿vale? A España, está el embajador de Colombia en España. Y no da ejemplo de su país, ¿no? No enseña lo bueno de su país, entonces está haciendo un mal trabajo. Si viene a España y empieza a hablar mal de Colombia, por ejemplo, todos los colombianos van a decir, mira, nosotros no queremos este embajador. Sacarlo. Si viene el embajador de Estados Unidos a hablar mal de Estados Unidos en España, van a decir, nosotros no queremos este embajador. Hay que dar ejemplo, el embajador tiene que dar buen ejemplo de su país. Nosotros, ¿de qué país somos? Nosotros, la palabra dice que nosotros aquí somos extranjeros en esta tierra porque nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros somos embajadores de Cristo y debemos vivir una vida como Cristo vivió, dando ejemplo. Todos somos embajadores en nombre de Cristo. No dice, los pastores, los obreros son embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, todos somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, de la misma manera que otro ha rogado por nosotros, de que Jesús ha rogado por nosotros a Dios y que otro antes de nosotros han rogado por nosotros para que estuviésemos aquí, nosotros debemos rogar a los demás que aún no conocen a Cristo. ¿Cómo? Dando ejemplo. El mundo conocerá esta vida con Cristo a través de nuestra vida con Cristo. Primera Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. No pone paréntesis, no, fuisteis obreros llamados. No, para esto fuisteis llamados. ¿Quién? Todos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor dejó ejemplo, nosotros, así como Pablo siguió el ejemplo de Cristo, nosotros vamos siguiendo el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Cristo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha salvado para que podamos dar ejemplo. Enseñar al mundo que una vida con Cristo es una vida de esperanza. Da igual la situación en que estemos. Una vida con Cristo es una vida de abundancia. Da igual la situación del mundo de escasez. Una vida con Cristo es una vida de amor. Da igual el odio que el mundo intenta predicar. Porque eso es lo que dice aquí, hermanos. En el verso 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino con bendición, dando ejemplo de su país, que era el cielo también, así como nuestro país es el cielo. Porque lo que Jesús ha hecho con su muerte y resurrección fue que Él nos hizo hijos otra vez. Nos volvió a dar esta ciudadanía que nosotros habíamos perdido, la ciudadanía del cielo. Entonces, así debemos dar ejemplos. Entonces, cuando nosotros pasamos por esa transformación, así como Pablo ha pasado, cuando Pablo ha pasado por esa transformación, en el momento que Jesús interrumpe su camino, él empezó después de eso a predicar el evangelio, a ser ejemplo. Y después ya dijo, ¿no?, que nosotros pudiésemos imitarle a él como él imitaba a Cristo. Eso es una declaración muy fuerte que alguien pueda decir. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque él había ido en su caminata de vivir una vida con Cristo. Una vida como Cristo lo había vivido. Tanto que después, justo después, cuando se convirtió al Señor, empezó a predicar a la gente y decía, pero tú no eras aquel que perseguía a la iglesia, pero tú no eras fulano. Pero eso es pasado. Así como nuestra vida, del momento que hemos encontrado a Cristo, se vuelve pasado. Y no debemos volver al pasado, porque
todo el Señor lo hace nuevo y nosotros debemos vivir cada día en el renuevo que el Señor nos da. Amén. Así que podamos vivir esta vida que el Señor Jesús nos ha puesto delante. Una vida de renuevo. Cada día una vida de renuevo en el Señor Jesús. Enseñando al mundo que es posible vivir en este mundo y no ser como el mundo nos dice. No ser como el enemigo nos dice. Sino que vivir una vida en gracia. ¿Gracia de quién, hermanos? Gracia del Señor Jesús. Amén. Que Dios os bendiga en nombre de Jesús.